Bienvenidos al espacio curricular Química 2. En esta ocasión abordaremos el tema composición porcentual, que se define como el porcentaje en masa de cada elemento presente en un compuesto. Nuestra expectativa de logro: calcular la composición porcentual de los elementos presentes en un compuesto haciendo uso de la fórmula proporcionada anteriormente, que me permite calcular el porcentaje del elemento dividiendo la masa total del elemento entre el peso molecular del compuesto y multiplicado por 100%. En el primer ejercicio me pide calcular la composición porcentual del hidrógeno, azufre y oxígeno en el ácido sulfúrico, cuya fórmula es H2SO4. Para poder calcular la composición porcentual, primeramente debemos tener el peso molecular del compuesto. Y para encontrar el peso molecular, tengo que identificar los elementos presentes en la fórmula. Y esos elementos son hidrógeno, azufre y oxígeno. Luego procedemos a anotar la cantidad de átomos de cada elemento. El número pequeño o subíndice que aparece a la derecha del símbolo de cada elemento en la fórmula me indica la cantidad de átomos de cada elemento. Para tal efecto tenemos 2 átomos de hidrógeno. En el azufre podemos notar que no hay un número escrito, pero se sobreentiende que ese valor es 1. Y en el caso del oxígeno tiene un valor de 4. Luego la cantidad de átomos de cada elemento lo vamos a multiplicar por el valor de la masa atómica correspondiente a cada elemento y que lo vamos a encontrar en la tabla periódica. Nuestro primer elemento en la fórmula es el hidrógeno. El hidrógeno en la tabla periódica viene de esta manera y tiene un valor de la masa atómica de 1.0079, pero vamos a utilizar las cantidades redondeadas. Por tanto, yo voy a poner esa multiplicación por 1 gramo. Luego el azufre. El azufre tiene un valor de 32.064, pero redondeado me quedará como 32 gramos. Y por último tenemos el oxígeno, que tiene un valor de 15.999, pero redondeado me queda como 16 gramos. Una vez planteadas las multiplicaciones, procedemos a hacer la operación, a multiplicar 2 por 1 gramo, 1 por 32 gramos y 4 por 16 gramos, que me quedarán los resultados de la siguiente manera. Por último, para poder obtener finalmente el peso molecular, sumamos estos totales que tenemos al final y la suma me da un valor de 98 gramos de ácido sulfúrico o de H2SO4, que es la fórmula del compuesto dado. Una vez que ya tenemos el peso molecular, podemos proceder al cálculo de la composición porcentual de cada elemento. Recordemos que la fórmula es porcentaje del elemento igual a la masa total del elemento dividido entre el peso molecular del compuesto y multiplicado por 100%. Nuestro primer elemento, el hidrógeno. El porcentaje de hidrógeno va a ser igual a la masa total del hidrógeno, que en este caso es 2, entre el peso molecular del compuesto, que es 98 gramos de H2SO4. Este valor lo vamos a multiplicar por 100% y haciendo ya la operación nos queda un valor de porcentaje de hidrógeno igual a 2.04%. Luego calculamos el porcentaje de azufre, que me quedaría 32 gramos de azufre entre 98 gramos de H2SO4 multiplicado por 100%. Haciendo la operación nos queda un valor de porcentaje de azufre igual a 32.65%. Y por último, hacemos el cálculo del porcentaje del oxígeno, que me quedaría 64 gramos de oxígeno entre 98 gramos de H2SO4 multiplicado por 100% y haciendo la operación me queda un valor de oxígeno igual a 65.31%. Una forma de poder comprobar si los resultados están correctos es sumando todos los porcentajes de los elementos que forman el compuesto. Por tanto, confirmamos que la sumatoria de 2.04% más 32.65% más 65.31% nos da un total de 100%. Entonces aquí hemos encontrado que nuestro procedimiento está correcto.
El 100% no siempre nos va a quedar de esta manera. Es probable que en algunos casos nos quede un valor aproximado. Por tanto, decimos que la composición porcentual del H2SO4 es 2.04% de hidrógeno, 32.65% de azufre y 65.31% de oxígeno. En el siguiente ejercicio me piden calcular la composición porcentual del magnesio, el fósforo y el oxígeno en el fosfato de magnesio, cuya fórmula es Mg3PO4 dentro de paréntesis y 2 fuera del paréntesis. Como ya se explicó anteriormente, el primer paso es encontrar el peso molecular del fosfato de magnesio. Y para poder calcular el peso molecular, debo de identificar los elementos presentes en la fórmula. Y estos elementos son magnesio, fósforo y oxígeno. Luego procedemos a identificar la cantidad de átomos de cada elemento presente en la fórmula. Esta fórmula difiere de la anterior en que aquí aparecen paréntesis. En la fórmula anterior no teníamos paréntesis. Recordemos que si hay paréntesis, los numeritos o los subíndices que aparecen dentro del paréntesis se debe de multiplicar por el número que aparezca fuera del paréntesis. Nuestro primer elemento, el magnesio, tiene 3 átomos. En el caso del fósforo, que va dentro del paréntesis, aparece con un átomo dentro del paréntesis, pero multiplicado por 2, que está fuera del paréntesis, me va a quedar con 2 átomos. En el caso del oxígeno, tiene 4 átomos dentro del paréntesis, pero tenemos un 2 fuera del paréntesis y multiplicando 4 por 2 nos queda con un valor de 8. Una vez que tenemos identificada la cantidad de átomos, procedemos a la multiplicación de cada uno de los valores por la masa atómica de cada elemento presente en la tabla periódica. Para nuestro primer elemento, que es el magnesio, en la tabla periódica aparece con un valor de 24.305, pero como lo hicimos anteriormente, va redondeada la cantidad, me va a quedar con un valor de 24 gramos. Luego tenemos el fósforo, en la tabla periódica aparece con un valor de 30.973 y redondeado me va a quedar con 31 gramos. Luego tenemos el oxígeno, en la tabla periódica aparece con un valor de 15.999 y redondeado me queda con un valor de 16 gramos. Estas cantidades las consideramos como números enteros. Luego procedemos a las multiplicaciones de 3 por 24, 2 por 31, 8 por 16, que me quedarán las cantidades siguientes. Y para finalmente tener nuestro peso molecular, vamos a sumar estas 3 cantidades finales y me queda un valor de 262 gramos de Mg3PO42 o fosfato de magnesio. Con nuestro peso molecular ya calculado, podemos encontrar la composición porcentual de cada elemento en esta fórmula. Recordemos que el porcentaje de cada elemento es igual a la masa total del elemento dividida entre el peso molecular del compuesto multiplicada por 100. Vamos a calcular el porcentaje de magnesio. Para poderlo obtener, pueden ver en el resultado anterior que la masa total de este elemento es 72 gramos entre el peso molecular, que es 262 gramos de Mg3PO42. Por tanto, me queda así. Esta cantidad la multiplicamos por 100% y haciendo la operación en la calculadora nos queda un valor de porcentaje de magnesio igual a 27.48%. Luego procedemos al cálculo del porcentaje de fósforo y me va a quedar con un valor de 62 gramos de fósforo entre 262 gramos de Mg3PO42 y este dato multiplicado por 100% y haciendo la operación o el cálculo nos queda porcentaje de fósforo igual a 23.66%. Por último, hacemos el cálculo del porcentaje del oxígeno, que me quedará 128 gramos de oxígeno entre 262 gramos de Mg3PO42 multiplicado por 100%. Haciendo el cálculo
nos queda un valor de porcentaje de oxígeno igual a 48.85%. Luego, para comprobar si nuestros procedimientos están correctos, sumamos los porcentajes de cada elemento y me debe de dar un valor aproximadamente 100 o 100%. Y en nuestro caso da 99.99%, por tanto deducimos que tenemos el procedimiento correcto. Entonces, la composición porcentual de Mg3PO42 es magnesio 27.48%, fósforo 23.66% y oxígeno 48.85%. Gracias por su atención. Sigue las medidas de precaución durante esta pandemia y estamos a la orden para aclarar posibles dudas.